Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esta nueva transmisión de un estudio bíblico que vamos a realizar hoy acerca del verdadero crecimiento. Y antes de empezar, quiero decirte de antemano de que los estudios que el Espíritu Santo me da son algo largos, dispendiosos, pero son muy nutridos para que crezcamos en el conocimiento de Cristo. Mi recomendación de parte del Señor es que saques el tiempo, que tomes un tiempo donde nadie te moleste, donde puedas estar tranquilo en tu casa, para que puedas con las escrituras y con tu cuaderno tomes apuntes de lo que hoy el Espíritu Santo nos va a enseñar. ¿Por qué le digo esto a las personas? Porque una y otra vez soy muy reiterativa en dejar el afán, la ansiedad y en el ocuparte y concentrarte en lo que el Espíritu Santo quiere hablar en este tiempo para su pueblo, para su iglesia. Entonces vamos a empezar a sacar tanto afán, tanta ansiedad y vamos a entrar al estudio de la palabra. Entonces vamos a orar. Señor Jesús, te doy muchas gracias, Padre, por este tiempo, Señor, por tu amor, Espíritu Santo, por tu misericordia. Gracias, Jesús de Nazaret, por este tiempo que me permites compartir tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por permitirme ser una mensajera tuya, Señor, por simplemente, Señor, poder dar a conocer, Señor, lo que tú has hablado a mi corazón, a mi espíritu, a mi entendimiento en esta hora, Señor, y compartirlo con otros, Dios. Gracias, Señor, porque tenemos hambre y sed de tu presencia, porque queremos comer de tu carne y beber de tu sangre, porque queremos crecer cada día más en tu conocimiento, Señor. Padre, te amamos porque tú eres bueno, Señor. Te amamos no por lo que nos puedes dar, sino por quién eres, por tu corazón tan noble, tan sencillo, tan prudente, tan amoroso y tan sabio. Gracias, Señor. Gracias por ser ese Padre proveedor. Gracias, Señor, por ser ese padre que sustenta y alimenta a la iglesia, por ese esposo que cuida y ama a la esposa, a su iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, yo te pido que en esta hora, Señor, tú seas quitando toda distracción, Señor, quebrantando todo espíritu de distracción en este momento, Señor, que se quiera venir a robar el fruto, el cual tú vas a sembrar en el corazón de cada persona. Oro, Señor, para que este mensaje llegue a quien tenga que llegar, Señor, y la persona sea nutrida en el verdadero conocimiento tuyo, Señor, como yo lo he sido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el tema de hoy, como lo dije al principio, es el verdadero conocimiento. Estas predicaciones, por lo general, nacen a raíz de cosas que me pasan o de conversaciones que yo tengo con personitas que me empiezan como a expresar sus pensamientos o digamos basados en el conocimiento o en el poco conocimiento que han tenido de Dios que les han enseñado, ¿sí? Y por eso es que yo soy muy reiterativa en decirle a las personas que cuando reciban esos estudios conmigo, con esa tu servidora, que solo soy una vasija de barro, tú también vayas a la escritura y no te quedes solamente con lo que yo aquí te predico, sino que tú ahondes más. Jesús le dijo a Pedro, boga mar adentro. Así que es tiempo que la iglesia empiece a ahondar más y a nadar más en el río del Espíritu de Dios, que quedarse simplemente con lo superficial. Entonces vamos a ir a Lucas capítulo 2. Entonces les decía que este mensaje nació a raíz de una conversación que tuve con una mujer, y esta mujer me hablaba acerca de su congregación, no voy a decir nombres por ética pastoral, pero ella me decía, estamos creciendo, entonces yo me quedé como pensando, ¿a qué le llama a ella crecer? ¿A qué le llama a ella el crecimiento? Y el Señor me puso a evaluarme a mí misma lo que como muchas personas en este tiempo y gran parte de la mayoría de su pueblo ha malinterpretado lo que significa realmente crecer. Miremos lo que dice Lucas capítulo 2, lo voy a leer desde el versículo 49, pero yo quiero que usted lea todo el pasaje bíblico. Yo por tiempo voy a
hablar de ciertas cosas específicas, pero usted, los versículos que yo di, los capítulos, usted los lee todos en su casa. Dice así, Lucas 2, versículo 49. Entonces les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía, número 1, ¿en qué crecía? En sabiduría, luego en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y me voy a empezar a desglosar y a especificar algo que el Espíritu Santo me ha venido enseñando. Y lo primero es, Jesús, él se quedó en el templo y sus padres no lo encontraron y se devolvieron al templo a buscar a Jesús porque él estaba todavía muy niño y encontró a Jesús hablando con los maestros, ¿cierto? Con los fariseos, con los maestros de la ley. Entonces, él les dice lo siguiente, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Muchas veces se nos enseña acerca de la palabra, o muchos, han tenido el concepto muy occidental, pero no el pensamiento de reino, de pueblo de Dios. Por eso es que Dios tiene que renovar nuestra manera de pensar en que negocios, si usted lo mira en el pensamiento occidental o en el pensamiento del mundo, de la persona que no ha nacido en Cristo y que no tiene una mentalidad renovada, van a empezar a asociar la palabra negocios como si fuera una empresa. Y usted sabe que las empresas se manejan por dinero y se manejan cierto tipo de estrategias, pero eso es en el mundo. Pero resulta que Dios me enseñaba que negocios en el original hebreo tiene otra connotación, y por eso aquí es donde yo le digo que uno tiene que tener una mentalidad es de reino de los cielos para poder entender el lenguaje del Padre. Entonces, negocios en el original hebreo es melaká, que significa obra, tarea, asunto. Entonces, literalmente lo que Jesús está diciéndole a sus padres es: en las cosas de mi Padre, o en la obra de mi Padre, o en los asuntos de mi Padre, me es necesario estar. Por eso es delicado el lenguaje, mis amados y mis amadas, porque muchos, usando o malinterpretando el lenguaje, y como no escudriña la Escritura para llegar al conocimiento real de Cristo y conocer el contexto del pueblo judío, empiezan a sacar la Biblia y palabras fuera de contexto para su concupiscencia, según lo cual son atraídos y seducidos. Entonces, en el verso 52 dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Entonces aquí el Señor nos está hablando que el crecimiento no va adherido es al conocimiento que tenemos de Jesús. Ese es el verdadero crecimiento, ¿sí? Entonces el mismo Jesús crecía, imagínense, en sabiduría. Él crecía en el conocimiento porque él mismo es el verbo hecho carne, él es la palabra viva, encarnada. ¿Sí me hago entender? Entonces aquí mismo, si el mismo Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, ¿cuánto más la iglesia y el cuerpo de Cristo tiene que crecer en el conocimiento real de quién es Jesús? Entonces, el crecimiento no es numérico. El crecimiento tiene que ver con el conocimiento que tenemos real de Jesús. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición del hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si ven, una vez más, la palabra nos está confirmando que el crecimiento es llegar a la estatura del conocimiento de Cristo. ¿Y por qué habla de la unidad de la fe? Porque muchos, por la falta de realmente conocer quién es su Señor, quién es nuestro Señor Jesucristo, empiezan a hacer cosas dentro del templo, arbitrariedades que Jesús nunca estableció en el diseño de su iglesia.
Y por eso es que usted ve a la gente peleando aún por denominaciones, cuando la verdad es Cristo y la unidad que debe de tener la iglesia en general es el conocimiento de Cristo. La fe es Jesús. Luego dice Proverbios 9:10, el temor de Jehová, el temor que Dios pone en nuestro corazón y en nuestro espíritu, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. O sea que la inteligencia no es el intelecto como muchas veces yo lo creí, sino que la inteligencia hace parte del conocimiento real de Cristo. Mire que aquí mismo le está diciendo, y el conocimiento, dice, y la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, el conocer al Señor. Entonces, lo que significa que, como les dije anteriormente, el conocimiento no es numérico, no son estrategias humanas, no son métodos del mundo metidos al cuerpo de la iglesia, al cuerpo de Cristo, como tampoco el fruto es numérico. El fruto forma el carácter del cristiano. El fruto está contemplado en Gálatas 5 como la fe, la paciencia, la benignidad, la sabiduría, la mansedumbre, el amor. Bueno, y usted va a leer el capítulo porque no recuerdo el otro característica del fruto que da el Espíritu Santo, pero si ve que no tiene nada que ver con números y hoy en día se le ha mal enseñado a la iglesia que porque se ve el lugar o el recinto lleno de muchas personas, que eso es un crecimiento. Mire, las iglesias pueden estar abarrotadas de miles de personas, pero muchas personas no significa que porque el lugar esté lleno de personas, de miles de personas, esas personas realmente conozcan a Jesús o estén creciendo realmente en el conocimiento de Cristo o realmente les estén dando alimento nutrido a esa iglesia, ¿sí? O realmente les estén llevando a dar el pan que realmente le tienen que dar a esa iglesia. Entonces, por eso usted ve que hoy en día en muchos lugares no hay doctrina. Hay puro emocionalismo, espuma, eventos, cosas sensacionalistas, cosas para atraer los sentidos espirituales de la gente, ¿sí? Que les parece muy bonito, pero no los están formando realmente en su carácter y en crecer en eso. Entonces usted puede ver las iglesias y hoy en día les hacen muchos eventos y por eso la gente es pura espuma, puro emocionalismo, puras cosas muy que llaman o cautivan los sentidos de las personas, pero no los están llevando, como les dije anteriormente, a crecer realmente en el conocimiento de Cristo, sino que las tienen es distraídas. Entonces, miren, como el fruto dado por el Espíritu Santo, como les dije anteriormente, forma nuestro carácter e identidad en Cristo, ¿sí? Por esta razón, la falta de crecer en Jesús y conocerle realmente hace que las personas enciendan y traigan en el altar fuego extraño. Hacen que introduzcan en el templo cosas abominables delante de Dios. Y usen el Evangelio muchos como mercadería, ¿sí? Como lucro. Usan estrategias de marketing, tal como los usan en los conciertos seculares, como por ejemplo se pagan entradas, palcos, ese tipo de cosas que el Señor nunca estableció en la iglesia de Jesucristo. ¿Qué otra manera podemos verlo así? Bueno, vuelven el templo de Dios unas discotecas, donde usted las ve con luces, con humo, entonces confunden la creatividad con el posmodernismo de este tiempo. Mire, yo soy una mujer que a mí me encanta la creatividad, pero yo soy muy arraigada en que una cosa es cuando el Espíritu Santo te inspira a ser creativo y Él siempre te va a ceñir de acuerdo a lo que está establecido en su palabra. Mire, Dios nunca se va a salir de la palabra.
Siempre lo que el Espíritu Santo nos va a hablar va a estar adherido al conocimiento que tengamos de Cristo y a lo que tanto hemos comido de su palabra. Porque el Espíritu Santo no se puede desviar de lo que Jesús predicó, porque el Espíritu Santo es la persona del Espíritu Santo y es el testigo de Cristo. Entonces, quiero que partamos como de esa parte. Entonces, mire, y obviamente el ser creativo, cuando el Espíritu Santo nos lleva a ser creativo, Él va a chocar con sistemas de religiosidad. Pero cuando es el Espíritu Santo mismo el que está guiando esa creatividad, ¿sí? Por ejemplo, una manera de ser creativo, un milagro creativo, cuando Jesús sanó a un ciego con barro y con saliva. O sea, el Señor tiene maneras, pero Él sabe por qué las hace, ¿sí? Pero meter el posmodernismo y las estrategias del mundo y lo que se usan para las empresas al cuerpo de la iglesia, eso realmente desagrada mucho a Dios. Entonces, mire lo que yo colocaba acá. Ya el templo de Dios en muchos lugares parecen literalmente unas discotecas, con humos, con luces. ¿Y qué es lo que hace ese ambiente? Ese ambiente lo que hace es contaminar el lugar espiritual, el ambiente espiritual. Entonces lo que hace es traer un mover babilónico metido en la casa del Señor. Entonces, como le traen ese sistema y ese ambiente a esos lugares, las personas ya no disciernen qué es el cristianismo y qué no lo es. Entonces ya a los jóvenes sobre todo, porque eso se está viendo mucho para los jóvenes en este tiempo. Entonces ya los jóvenes, como les traen ese ambiente a las iglesias, ellos ya no ven la diferencia y no como que de qué me tengo que arrepentir, como que yo por qué tengo que renunciar al mundo, porque le trajeron el mundo a la iglesia. ¿Sí me hago entender? Entonces, entonces ¿qué pasa? Entonces uno ve lugares llenos aún también de jóvenes hermosos y preciosos y gente pero solo distraída, pero muy lejos de conocer realmente a Jesús, al Dios de la Biblia. Entonces, ¿qué me hace conocer a mí a Jesús? Leyendo su palabra. Usted quiere crecer, en el conocimiento real de Cristo. Vaya a la palabra. Tenga siempre sus tiempos de devocional, de ayuno y oración, porque esto es algo que tenemos que hacer todos los hijos de Dios. Es innegociable. Jesús le decía a los discípulos, velad y orad para que no caigáis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, dentro del ayuno y la oración también tenemos que entrar en meditar en las escrituras. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, la falta de conocer a Jesús hacen que las personas levanten cultos de adoración y creen que están rindiendo culto a Dios, pero resulta que se lo están dando a otros dioses extraños. Hace poco yo hablaba o escribí a una persona porque yo estoy muy preocupada de ver cómo aún creyentes en el mes de octubre celebraban Halloween. Entonces ahí es lo que entra del conocer realmente a Cristo, porque ellos están ideándose un Dios en su mente que es un falso Dios, pero no el Dios de la Biblia que reprueba todo este tipo de costumbres de paganismo. Entonces Oseas 4:6 dice así: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré, para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Miren, no lo digo yo. Dice que el pueblo es destruido por falta de conocer a Cristo. Ahora usted me dirá, bueno, entonces, ¿por qué se llenan las iglesias y las multitudes? Claro, porque es que el Señor dice claramente en su palabra en Isaías 55, dice, he aquí llamarás gente que no conociste, gentes que no te conocieron correrán a ti. ¿Pero por causa de qué? ¿Por causa de hacer estrategias de hombres
por utilizar la iglesia como si fuera un multinivel. No. Por eso tenemos que centrarnos en la Biblia y en lo que dice la Escritura, para que seamos sobrios en nuestra fe, ¿sí? Dice que las multitudes correrán, pero ¿por causa de qué? De Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado, ¿sí? Es por causa del Señor y por causa de la unción del Santo en nuestras vidas. Esto no es con estrategias humanas. Nosotros tenemos que preocuparnos en estos últimos tiempos más porque las personas tengan una verdadera intimidad con Cristo y una verdadera intimidad con el Espíritu Santo. Porque la falta de conocimiento hace que la gente muchas veces también diga, es que Dios me dijo, es que Dios me habló. Y resulta de que va muy distorsionado a lo que dice la Escritura. Entonces yo le digo a la gente, pero ¿cómo Dios te va a hablar eso si su palabra dice esto y esto y esto? Entonces puede ser que no le habló Dios, sino que le habló el alma, porque el alma también habla. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con decir cosas que Jesucristo ni estableció ni dijo en su palabra. Entonces esa palabra yo hoy quería compartírtela para que aprendamos juntos lo que significa el verdadero conocimiento. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy muchas gracias, Padre Celestial, por este tiempo, por tu amor, Jesús, y por tu misericordia. Tú eres bueno, Espíritu Santo de Dios. Te amamos, te bendecimos, Señor. Gracias por un día más de vida. Gracias por un día más de tu palabra, de este pan de vida que nos alimenta y nos nutre. Y ayúdanos, Jesús de Nazaret, a crecer más en tu conocimiento, a buscar más tu rostro, Señor, a buscar más querer hacer tu voluntad, a amarnos apasionadamente por ti. Tu palabra dice, Señor, en Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Que no nos enfoquemos en las añadiduras, que nos enfoquemos, Señor, en buscar el reino y tu justicia, porque la justicia del Padre es Jesús, porque Jesús da testimonio de que las obras de este mundo son malas. Gracias, Padre amado, te amamos, te bendecimos y te adoramos. Amén. Dios les bendiga, un abrazo fuerte.